Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 21, mes 10. Jeremías capítulo 37. Desde el versículo 1, en los capítulos 37 y 38 de Jeremías, vemos una serie de acontecimientos previos a la caída de Jerusalén a manos de los babilonios. Nos muestran, por una parte, la dureza del corazón del rey Sedequías, de sus príncipes, nobles, sacerdotes y todo el pueblo, y por otra parte la fidelidad de Jeremías, quien, pese a que fue perseguido, encarcelado y sufrió distintas tribulaciones, permaneció fiel al Señor que lo envió. En medio de todas estas situaciones, Sedequías y sus hombres no querían arrepentirse y por tanto no tendrían paz. Sedequías envió a Jucal y a Sofonías para pedir a Jeremías que ruegue al Señor por ellos, denotando que ellos consideraban a Jeremías como un profeta del Señor y querían ser ayudados, pero eran muy orgullosos para arrepentirse y hacer caso de las palabras que el Señor les entregaba a través de este profeta. Por ese entonces, Nabucodonosor levantó temporalmente el sitio a Jerusalén, pues el ejército de Faraón había salido a presentarles batalla. Jeremías habló de parte del Señor en esta coyuntura, señalando que no debían engañarse, pues el levantamiento temporal del sitio no significaba que la amenaza de los babilonios ya había pasado. En este contexto, Jeremías salió de la ciudad para ir a la tierra de Benjamín, pero allí un hombre llamado Irías lo encarceló, acusándolo falsamente de que quería pasar al ejército de los caldeos, cosa que Jeremías negó, pero eso le valió ser arrestado en un calabozo. El mismo rey Sedequías intercedió en su favor para que fuera liberado y le consultó por la palabra del Señor otra vez. Nuevamente, Jeremías le notificó que sería entregado en manos de los babilonios. Esto nos dice que Sedequías tuvo muchas oportunidades para arrepentirse y obedecer al Señor, pero se negó sistemáticamente. Roguemos al Señor que nunca nos permita endurecernos a este punto en rebelión, pues de esto solo se puede esperar la ruina. Capítulo 38, desde el versículo 1, ante la predicación de Jeremías que anunciaba el juicio severo del Señor contra Jerusalén, unos hombres llamados Cefatías, Gedalías, Jucal y Pasur presionaron al rey para que actuara contra Jeremías. Esto resultó en que fue echado en una cisterna donde ya no había agua sino que cieno. Era un lodo o fango en el que Jeremías se hundió y estuvo a punto de morir. En medio de todo esto, un hombre etíope llamado Ebed-Melech, que ni siquiera era judío sino gentil, fue el único que se preocupó de Jeremías y ayudó para que no muriera, sin perjuicio de que el rey dispuso secretamente que se le ayudara. Jeremías se parece mucho a Jesús aquí, porque, por decir la palabra de Dios al pueblo, fue rechazado y condenado a morir. Sedequías se pareció a Pilato, cuando entregó a Jesús a manos de sus perseguidores, aunque sabía que esto era una injusticia, y teniendo la autoridad dada por Dios para evitarlo. Desde el versículo 14, Sedequías luego pide a Jeremías que le revele lo que realmente iba a ocurrir, siendo que Jeremías ya se lo había anunciado muchas veces. Jeremías le dice: si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Versículo 15. Sedequías, realmente endurecido por orgullo y temor de los hombres, no hizo caso a las palabras de Jeremías, de entregarse a los caldeos como única forma de salvarse. Jeremías fue dejado en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Sedequías no quiso obedecer para ahorrarse un dolor, pero finalmente terminaría siendo abandonado por su ejército y viendo cómo sus hijos eran degollados delante de él y sus príncipes, y luego sufriendo la extirpación de sus ojos. Por tanto, el desobedecer deliberadamente la palabra del Señor acarreó a Sedequías todas estas consecuencias. Hay solo dos formas de reaccionar a la palabra del Señor: obedeciendo o desobedeciendo, creyendo o permaneciendo en rebelión. Por tanto, cuidémonos de creer y obedecer la palabra del Señor que Él nos ha entregado. Salmo 89, desde el versículo 38, después de haber recordado las promesas del pacto de Dios con David, destacando a Dios como único y a su pueblo también de esa manera como distinguido entre las naciones, ahora en esta sección el salmista pasa a una etapa de lamentos, diciendo que Dios ha desechado y ha rechazado este pacto. En otras palabras, le está recordando al Señor que Él hizo un pacto y le está pidiendo que lo cumpla, pues dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Versículo 46. El salmista podía ver que los reyes que habían venido de la línea de David abandonaron la ley de Dios, lo que había causado una serie de juicios contra el pueblo de Dios. En realidad, después de Salomón comenzó la decadencia porque el reino se dividió en dos: el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con la tribu de Judá y Benjamín, conocido como el reino de Judá. Desde ahí en adelante, a pesar de que hubo reyes fieles al Señor en Judá, ya que en el reino del norte prácticamente no hubo ninguno, lo que primó fue una decadencia continua hasta que la monarquía terminó con el exilio en Babilonia. Aunque luego de ese cautiverio volvieron a su tierra, nunca más fue restablecida la monarquía como tal. Por ello hay un lamento y una plegaria del salmista hacia el Señor para que restaure el reino que había prometido. Aún después de todo este lamento, el salmista termina alabando al Señor diciendo: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Versículo 52. Esto nos muestra que incluso cuando estemos sumidos en angustia y desesperación, debemos conducirnos por fe, sabiendo que el Señor es fiel y actuará conforme a sus promesas y perfecciones, lo que nos permite elevar una alabanza en medio de las más duras turbulencias. Dios es glorificado allí donde exaltamos su nombre por fe, incluso cuando no podamos
podamos ver nada debido a la angustia de las circunstancias. Esta plegaria desesperada del salmista fue respondida en Cristo, pues Él estableció un reino eterno que se inauguró con su primera venida, pero que se consumará de manera total y manifiesta en su segunda venida. Sin embargo, Él ya está reinando con los suyos y es maravilloso que haya cumplido esta promesa, pues tuvimos todos esos reyes humanos que fallaron y cayeron, estableciendo un contraste glorioso con el Rey, Mesías e Hijo de Dios que sí es perfecto, aquel que reinará para siempre y que nunca pecó ni cayó. Proverbios capítulo 25, versículo 28. En la antigüedad los muros eran una protección elemental y de primera necesidad para una ciudad, pues los protegía de los ataques de los enemigos, de bandas de saqueadores e incluso de las incursiones de las fieras. En este sentido, quien tiene un espíritu no sujeto, es decir, desenfrenado y desbocado por sus pasiones y deseos, es peor que una ciudad derribada y sin muro, es decir, la ruina, la indefensión ante los ataques del enemigo y ante los engaños de su propio corazón es total. Por tanto, roguemos al Señor que nos ayude a levantar los muros y las defensas espirituales necesarias para nuestro corazón a través de la oración y la lectura de la palabra, como también de la comunión con los santos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Desde el versículo 1 nos muestra las instrucciones para los que están bajo esclavitud. Vemos que el apóstol y el Señor, inspirando sus palabras, no ordenan una revolución armada para deshacerse de este yugo, sino una vida de piedad y de obediencia a la palabra en medio de esa situación, en donde ellos cumplan con su función con toda piedad y honestidad, lo cual será de gran testimonio para que los amos lleguen al conocimiento de la verdad. El cristianismo terminaría propiciando que la esclavitud quede atrás, producto del impacto del Evangelio en las distintas esferas de la sociedad. Eso también pasó por el hecho de que muchísimos esclavos piadosos vivieron de acuerdo a esta norma. De hecho, les pedía que si el amo que ellos tenían era cristiano, no los sirvieran de peor manera por ese hecho, sino que todo lo contrario, que se esforzaran más por agradar a ese amo que se iba a beneficiar de su servicio. Desde el versículo 3, el criterio para saber si alguien realmente es cristiano es su reacción ante las palabras y los mandatos del Señor, aun cuando sean difíciles. El que no sigue ni se conforma a estos mandatos está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Versículo 4. En fin, el que no se somete a la palabra realmente se va a someter a otra cosa, y cualquier otra cosa que escoja para someterse es locura y necedad. Por tanto, de tales personas, como dice el versículo 5, debemos apartarnos. Por otra parte, nos habla del contentamiento en el Señor, que es algo que se aprende. Como nos decía Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, dice el apóstol allí. Ahí es donde surge la declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y la fe acompañada de contentamiento es gran ganancia para nuestra vida. Contrario a lo que se nos dice hoy por parte de políticos y personas que tienen falsas doctrinas, no tenemos derecho a nada en este mundo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, versículo 7. Si tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos, sabiendo que el Señor nos ha provisto lo necesario para vivir. Esta actitud es muy distinta a la codicia, a la que también se nos invita en este tiempo, a través del consumismo, a no estar contentos con lo que tenemos, sino querer más y más. Finalmente, la vida se termina volviendo en un comprar y comprar cosas nuevas en las que buscamos satisfacción. Pero por eso dice acá, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Versículo 9. Realmente no se puede servir a dos señores, lo dijo el Señor Jesucristo. Quien quiera servir a las riquezas, es decir, vivir para tener nuevos bienes y poner su esperanza en las cosas de este mundo, se extraviará de la fe y será traspasado de muchos dolores, nunca encontrando en eso la satisfacción verdadera, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Versículo 10. Desde el versículo 11, Timoteo debe huir de estas cosas y, en contraste, seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El apóstol lo llama a pelear la buena batalla de la fe. Versículo 12. La vida cristiana es una batalla de la que no hay vacaciones ni recesos, sino una en la que debemos esforzarnos para echar mano de la vida eterna, teniendo en consideración que fuimos llamados a la vida eterna y teniendo en cuenta el ejemplo de Jesucristo, quien dio testimonio delante de Poncio Pilato y no menospreció la cruz, sino que fue a ella sabiendo que después le esperaba la gloria. Todo termina con una alabanza al Señor, sabiendo que debemos mantener este mandamiento hasta que Él aparezca. Debemos vivir con ese día en cuenta, esperándolo y anhelándolo con fidelidad, aguardando la manifestación de ese día, teniendo en cuenta que allí aparecerá el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que habita en luz inaccesible. Versículos 15 al 16. Es un Dios glorioso que está sobre todas las cosas y al que debemos servir. A los ricos no les manda que dejen de ser ricos, sino que no pongan su esperanza en las riquezas, cosa muy distinta. Deben poner esa esperanza en el Dios vivo, lo que ha de llevarlos a que esas riquezas las ocupen en hacer el bien, en ser dadivosos y generosos. La Iglesia también necesita personas que tengan medios y ocupen esos medios con generosidad para ayudar a los que no tienen en medio de ella y para el avance de la obra. La Iglesia en la historia llegó a construir colegios, universidades y hospitales, los que surgieron en medio de los cristianos. A través de estas dádivas también impulsamos las misiones, la plantación de nuevas iglesias, el sostén de los que predican la palabra. Ser dadivosos y generosos va
a su cuenta en el cielo y les da un buen fundamento para lo porvenir. Versículo 19. Por tanto, sigamos estas cosas que nos ha encomendado el Señor y tengamos este llamado muy en cuenta, a fin de poner nuestra esperanza en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El apóstol finaliza haciendo un llamado a Timoteo que en buena manera resume las exhortaciones que le ha hecho en esta carta. Por un lado, debe guardar lo que se le encomendó, esas sanas palabras, la sana doctrina, el buen depósito de la fe. Y por otro lado, debe evitar las palabrerías vanas y profanas, porque enfrentará muchas distracciones en su ministerio. Aunque no seamos pastores, debemos tomar este llamado de Pablo a Timoteo como un llamado a nuestras propias vidas. Guardemos la fe de Jesucristo y por otro lado evitemos todas aquellas cosas que nos distraen de proseguir a esa meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.